El sonido. Qué importante es este apartado dentro de los videojuegos, y qué poca importancia se le da muchas veces. Es por eso que hoy voy a hablar sobre la importancia del sonido en los videojuegos. El sonido, al igual que los gráficos, son apartados muy importantes. Los gráficos, por un lado, es lo que da textura al escenario, y ver cómo un terreno o nuestro propio personaje se mueven y cambian a cada segundo. Pero muchas veces lo que nos genera la mayor inversión a la hora de jugar es el apartado sonoro del mismo. Un ejemplo son los juegos de terror. Lo que nos genera esa sensación de incertidumbre y tensión en la atmósfera es el sonido, el silencio, como de repente se escuchan pasos alejados, cada vez más fuertes, o un repentino golpe de una puerta. Todo ese conjunto de estímulos nos hace sentir dentro de la aventura. Prueben a jugar Outlast o Amnesia sin sonidos, probablemente se aburran y siquiera sientan algún susto o atmósfera de pánico, cosa que se esperaría con el audio activo y unos auriculares a buen volumen. Los jugadores amantes de los shooters coincidirán que el sonido es incluso más importante que los gráficos, ya que esta nos revela posiciones enemigas mediante pasos, recargas o granadas. El más claro ejemplo de ello es el Counter-Strike, donde gracias a una recarga de arma podremos encontrar a un enemigo escondido en una esquina. Esto aporta otra capa de profundidad al gameplay, haciendo que el jugador no solo tenga que estar inmerso en aquello que ve, sino también lo que escucha, tratando de estar atento a ambos planos al mismo tiempo. El sonido nos da atmósferas que nos permiten entender historias, y le da vida a ambientes y personajes. Y desde mi opinión, es el apartado más importante de los videojuegos. ¿Quién no recuerda frases famosas como ¡Detrás de ti, imbécil! Oh shit, here we go again. It's me, Mario! fuera de lo que es el apartado meramente mecánico, el sonido ha sabido evolucionar con el tiempo para aportar un componente inmersivo de gran importancia? Si nos remontamos a los orígenes, los primeros videojuegos pasaban su música de forma independiente, como si de escuchar una radio se tratase. En 1975, se comenzó a incorporar el sonido en tiempo real en los videojuegos. Y en el año de 1977 se lanzó la Atari 2600 con un procesador de sonidos dedicado. Avanzando en el tiempo, el Half-Life demostró la capacidad del sonido para contar una historia, incorporando movimientos faciales a la hora de hablar y un sonido estéreo que resulta realmente envolvente. Hoy en día hay cada vez más y mejores tecnologías al punto que podemos meternos en la escena sin necesidad de estar viendo qué sucede, como lo voy a demostrar a continuación. El último avance en los sonidos de los videojuegos es el sonido binaural, el cual emplea un método de grabación que usa dos micrófonos sobre los oídos de un maniquí. Esto para crear un sonido tridimensional que resulte para el oyente casi tan real como si estuviera presente en el momento. Esto se implementó en el juego Hellblade. Es una maravilla y verlo en acción resulta totalmente impresionante. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. Okay. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You took him from me. I beg you, let him go. I'll give you what you want. I won't resist anymore. Just give him back.
Otro punto en lo que al sonido respecta son las voces, y más concretamente los doblajes. Hoy en día se contratan actores profesionales e incluso famosos del mundo del cine para dar vida a personajes mediante su voz. Sin embargo, una polémica muy grande que viene arrastrándose desde hace mucho es el tema de los doblajes al español. La gente los exige. Juegos como el Zelda Breath of the Wild son traducidos tanto al español de España como al latino, aunque esto lamentablemente ocurre en muy pocos casos. Hay juegos que ni siquiera se doblan, o aún peor, se doblan mal, como pasó con el gracioso caso de Control. Eres tú. Has venido por el trabajo. Ayudante del conserje. Tienes que ir a la entrevista. De por ahí hasta el ascensor. Gracias. El ascensor por ahí. Entendido. Muy bien. Por cierto, yo soy Atti, el conserje. Trabajarás para mí. Puedes decir que vas de mi parte. Si no te contratan, nin Johan non helveti. El trabajo está en el aire. Los encontrarás detrás de la sauna, Jumalauta. Para concluir, creo que es necesario reivindicar este apartado para tenerlo más en cuenta a la hora de analizar juegos y entender el audio como un arte en sí mismo. Esto fue el video del año. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.